Como siguiente punto, vamos a llevar a la práctica la medición de intensidad de corriente eléctrica en circuitos trifásicos. En esta ocasión nosotros vamos a establecer los protocolos específicos de cómo utilizar nuestro instrumento de medición, que en este caso es nuestro multímetro digital, para identificar cada una de las corrientes existentes en las fases que tenemos en nuestro centro de carga o nuestro tablero de distribución trifásico, según como ustedes lo identifiquen de mejor manera. Al mismo tiempo, nosotros, para que ustedes puedan observar la demanda de energía eléctrica, tenemos conectado a este centro de carga un motor eléctrico trifásico, quien nos va a hacer la demanda energética para poder identificar parámetros en valores de intensidad de corriente eléctrica, según lo que nosotros estemos verificando en este momento. Al mismo tiempo, vamos a utilizar nuestro multímetro digital. En un video anterior estuvimos identificando las formas específicas de cómo establecer los diferentes tipos de tensiones en circuitos eléctricos trifásicos, y pues en esta ocasión vamos a utilizar nuestro multímetro para identificar las intensidades de corriente eléctrica en el sistema. Si ustedes pueden observar en este momento, tenemos acá nuestra escala en magnitudes para la identificación de las mismas en el multímetro. Y podemos observar que tenemos 3 puntos específicos para la identificación de corriente eléctrica. Una escala que me permite leer desde 0 a 1000, desde 0 a 400, como lo ven acá, y de 0 a 40 amperios. Yo sé propiamente que este motor o la carga que voy a demandar en el circuito está en aproximado a unos 3-4 amperios, y es más, todavía está en vacío, por lo que no voy a tener una alta demanda de intensidad de corriente, por lo que voy a colocar mi selector en la escala de 0 a 40 amperios, que es la ideal, y voy a poder identificar muy bien el valor de intensidad de corriente. Como segundo punto, ustedes pueden observar que al colocarlo, la intensidad de corriente está establecida en corriente continua. Entonces yo lo voy a colocar acá para que me identifique la intensidad de corriente en corriente alterna. Entonces ahí me especifica que yo voy a poder identificar en corriente alterna. En esta ocasión, como el multímetro es de inducción, voy a utilizar el gancho de inducción para poder identificar los valores de corriente. Acá ya no es necesario utilizar las terminales de medición para poder identificar los valores de corriente que yo voy a necesitar. Lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, abrir el gancho, como ustedes pueden observarlo acá, y vamos a ir colocándolo en cada una de las fases según la medición que yo quiera colocar. En esta ocasión todavía no hay demanda. Pueden observar que está marcando 0 amperios. Entonces yo voy a ir colocándolo primero en la fase 1. Como ustedes pueden observar, voy a identificar la corriente en la fase 1. Después identifico la corriente en la fase 2. Después pasaré a identificar la corriente en la fase 3 y por último vamos a verificar si hay un desbalance de cargas, que en esta ocasión va a ser muy poco probable, a ver si hay una corriente residual en el neutral, que en dado caso para esta práctica no va a existir. Entonces vamos a pasar a encender el motor. El dispositivo ya está listo para medir, no olvidemos. Vamos a encender el motor para que provoque la carga, para que provoque la demanda energética, y en este momento podemos ver que ya tenemos encendido el motor, ya hay una demanda energética en el circuito, y vamos a medir las intensidades de corriente por fase. Vamos a medir la fase 1 y podemos observar que en el multímetro hay un valor aproximado de 1.66 amperios. Ese sería el valor de la corriente en la fase 1. En la fase 2 tenemos un valor aproximado de 1.84 amperios. Es muy poca el valor en variación. Y en la fase 3 tenemos un valor de corriente de 1.78 amperios. Vamos a realizar por buena práctica la medición en la neutra, en donde podemos ver que hay 0 valor en corriente porque no existe un desbalance propiamente en el circuito. Tal y como ustedes pudieron observar, esta fue la metodología que vamos nosotros a llevar a cabo para la medición de intensidad de corriente eléctrica en circuitos trifásicos.